El llamado que esta familia tuvo fue un llamado muy fuerte. Antes de empezar este testimonio, quiero presentar a mi familia. Muchas veces nos hemos visto en la hora santa y solo estamos 3 o 4, pero realmente somos más. Voy a presentar a mi hermano mayor de sangre en el bajo, pianos y coros, Homer González, para la gloria de Dios. Gloria a Dios. Voy a presentar el tercero de mis hermanos, piano, coros y voz líder, Lester González. Presento al cuarto de mis hermanos de sangre, batería, percusiones y coros, Patrick González. Al más pequeño de mis hermanos, en la segunda guitarra y percusiones, Néstor González. Presento rápidamente al tío de los hermanos González en las congas y percusiones, Mario Walter González. Voy a presentar obviamente al hermano de mi tío, nuestro director, guitarrista y nuestro papá, Elizardo González. Presento al más pequeño de este ministerio, al siervo más nuevo, hace unos meses ha entrado con nosotros, un joven como todos ustedes, que quiere dedicarle su vida al Señor. Él es Jeffrey González y es hijo de mi hermano Homer González, nuestro sobrino. Presentar también a nuestra madre linda que está en la parte del souvenir, la señora Chelita, aquella bonita que está ahí, la señora Ruth González. Algunas esposas de los muchachos de acá del Tomando que están ahí también, un fuerte aplauso para ellas, nuestros sobrinos, hijos de algunos de mis hermanos acá. En el mixer tenemos a Saulito Escobar. Él no es familia de nosotros, pero es como si lo fuese. Allá está Saulito, por favor levanta la mano. Quiero pedir un aplauso fuerte para todo el staff de técnicos de Alto Mandos del Señor que vinieron a armar esto. Ellos vienen desde la mañana y son los últimos que se van. Un aplauso grande para ellos. Y nuestro director espiritual, el que confió en este ministerio, que antes de hacerlo, en el evento de prueba que tuvimos como ministerio en la Ciudadela Don Bosco, él llegó y nos vio y él confió en nosotros. Nuestro director espiritual, Padre Neftalí Rogel. Que van, vaya. Mire, andamos con él en todos lugares. Estuvimos en Santa Tecla, de ahí nos fuimos para el puerto de la Libertad. Y ahora estamos aquí en la Transfiguración. Por lo tanto, si Él está aquí, nosotros también somos parte de esta iglesia. Amén. Yo soy el segundo de los 5 hermanos de sangre y mi nombre es Wilder González, para la gloria de mi Señor. Había en aquel tiempo mucha fama, muchísimo dinero. Había vicios, placeres, mujeres. Teníamos un grupo que era muy famoso y nos llevaba a cualquier parte, otros países. Nos trasladábamos en Estados Unidos, festivales centroamericanos, 50,000, 60,000 personas, hoteles 5 estrellas, limusinas. En los hoteles, mira, todo era. Y nosotros decíamos, somos los reyes del mundo. Pero un día mi padre, Elizardo, empezó a caer enfermo. Un ardor en todo su cuerpo, un ardor con dolor. Nosotros decimos, papá, no se preocupe, usted va a estar bien, lo vamos a llevar al médico. Empezamos a llevarlo a los médicos empezaron a hacer exámenes en su cuerpo. Para la sorpresa de todos, cuando aquellos entregaban los exámenes, los resultados eran negativos. O sea, mi padre no tenía enfermedad, pero él sentía morirse en su cuerpo. Quiero contarte que así fueron pasando los días, las semanas, los meses, y mi padre se fue poniendo peor, al extremo que cuando ya habían como 9 meses de enfermedad en su cuerpo, mi padre había adelgazado como a unas 90 libras. O sea, era un esqueleto humano. Había entrado en un estado profundo de depresión. Ya no comía, ya no dormía. Aparte de eso, bajo su costilla derecha había nacido una pelota como el porte de una rodilla, y se movía en todo su estómago.
Se venía a la boca de su estómago, mi padre caía como sin poder respirar. Pues aquellos muchachos que se topaban solo con gente de la alta sociedad, que tomaban licores finos, que se movían a donde ellos querían, empezaron a toparse a la pared. Y empezamos a comprender ni con todo el dinero que nosotros tuviésemos íbamos a poder salvar a mi padre. Me recuerdo que el último médico que vio a mi padre era un amigo de él, un buen médico de acá de San Salvador, y le dijo que no se preocupara, que lo iba a mandar a uno de los laboratorios, los mejores de aquí, y que lo iba a tratar, y que no cabía duda que él le iba a encontrar esa enfermedad. Dicho y hecho, mi padre fue a ese hospital, lo mandó a ese laboratorio y le hicieron un montón de exámenes nuevamente. Solo había un examen que cambiaba, donde metieron todo el cuerpo de mi padre en una cápsula que iba a escanear todos sus tejidos, sus nervios, sus órganos. Entonces nosotros dijimos, aquí vamos a encontrar qué es lo que tiene mi padre. Y volvemos. Y como tenemos dinero, vamos a pagar lo que sea para que él se sane. Mira, hermano, la tontería más grande de un ser humano es pensar que lo vamos a lograr con dinero. Y yo quiero decir algo. Me pregunto yo si habría un millonario que pudiera comprarle la sanación de un cáncer al Señor. Tuve amigos ricos de dinero y uno de ellos murió de cáncer. Se fue a España y compró 1 millón de rosarios y repartió ese 1 millón de rosarios para que el Señor y la Virgen María lo salvaran. Pero realmente el Señor no quiere eso. El Señor quiere que creamos como Marta. Marta creyó que Lázaro iba a resucitar. Y Lázaro, después de 4 días de estar muerto, resucitó. Dios no solo quiere nuestro corazón. Amén. Mira, hermano, ya estaban listos los resultados de los últimos exámenes. Y aquel médico miraba los exámenes y miraba el rostro de mi padre y le dijo: Elizardo, increíblemente, aquí estás sano. O sea, no hay enfermedad, pero estoy viendo que tú te estás muriendo. Y es por eso que te voy a decir algo que no tendría que decirlo, pero soy tu amigo. Esa enfermedad que tú tienes es una enfermedad sobrenatural y ya no la cura el médico. Mi padre salió de ese hospital llorando. Cuando iba rumbo a su vehículo se le vino una idea. ¿Y sabes qué pensó mi padre? Mi padre pensó ir a visitar un brujo, un hechicero. Lo pensó y lo hizo. Por sugerencia de un amigo de él, fue a un centro de brujería y aquel brujo le dijo de que había llegado al mejor lugar y que en ese lugar lo iban a sanar, que ahí iba a desaparecer todo su sufrimiento. Quiérase o no, mi padre sintió una esperanza. Cuando empieza a suceder eso sobrenatural en la vida de mi padre, en nuestra vida, mis hermanos, también empieza a suceder algo sobrenatural. Un día llegaron a visitarnos unos hermanos de una iglesia de San Vicente. Y ellos nos dijeron que lo sentían porque ya sabían lo que mi padre estaba pasando. Y que si queríamos que mi padre se sanara, nosotros teníamos que ir a la iglesia. Mira, hermano, el aspecto de nosotros desde antes no era así. Nosotros usábamos aritos hasta en las cejas, labios, orejas, todo. Unos con el pelo largo, otros con el pelo parado, pintado. Así como que éramos pollos revolcados más o menos. En aquel tiempo que estaba de moda pintarse el pelo, ¿se acuerdan? Unos ya estaban por mancharse su cuerpo. O sea, ya era una locura. Aparte que había vicios, había alcohol, había de todo. No éramos artistas, pues, decíamos nosotros. ¿Quién nos va a criticar? Imagínate en aquel tiempo estos 5 diablos entrando a una iglesia. Pero cuando a nosotros nos convencieron que fuéramos a esa iglesia, católica por supuesto, fue cuando nos dijeron que si íbamos a la hora santa de ese lugar, mi padre se iba a sanar. Decidimos ir. Un día por la tarde, jueves por supuesto, nos subimos a un carro grande que teníamos para toda la familia. Invitamos a mi padre no quiso ir, mi madre se aceptó. Esa señora que está ahí oró 18 años por esta familia.
Primero oró por mi padre, que era tremendísimo. Se le perdía la casa hasta una semana. No la encontraba. Después nos unimos nosotros, sus hijos, a golpear su corazón. Y mi mamá oró 18 años. Y cuando le dijimos, mamá, nos han invitado a una hora santa, ¿quiere ir con nosotros? Mi madre estaba feliz. Pues nos vamos. Cuando íbamos en el camino, uno de mis hermanos dijo, mirá, le dijo, así como está este ambiente de rico aquí, le dijo, que hay calorcito, sería bueno pasar a una tiendita y comprarnos unas 5 cervecitas. Las tomamos ya. El otro dijo, no, ¿cómo vas a creer? Si vamos para la hora santa ya vamos tarde. Mejor cuando salgamos de ahí pasamos. Yo sé que le da risa, pero miren lo que Dios puede transformar. Dios es perfecto y no hace cosas a medias. Amén. Llegamos a la hora santa. Nos pusimos enfrente de la iglesia. Estaba llenísimo eso. Éramos unos muchachos tan famosos que nos conocían en todos los lugares como grupo nacional de música. Empezamos a entrar a la iglesia, los 5 en línea, así. Y esas señoras lindas, las guardas del Santísimo de ese lugar, empezaron a codearse y decían, ¿y estos hipócritas que vienen a hacer aquí? Hay una que se oía de lo lejos que decía, hijos del diablo. Las señoritas se nos quedaban viendo en aquel tiempo. Te estoy hablando de hace 7, 6 años. Mis hermanos menores estaban mucho más jóvenes. Y entrábamos y las señoritas decían, ¡ay, vienen los de alto mando! Lo siento. Mira, y empezamos nosotros a presumir, a saludar a las muchachas. Hola, mucho gusto. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? Nos ubicamos en medio de la iglesia y empezó la adoración. De repente empezamos nosotros a movernos. Nos topábamos a una persona y ¡pum! Caía una. Nos hacíamos para atrás, nos topábamos a otra persona, caía otra. Otros saltaban, se tomaban de las manos, otros postrados frente al Santísimo Sacramento del altar y temblaban y adoraban a Jesús. Y nosotros estábamos asustados. Me recuerdo que uno de mis hermanos, que no te voy a decir quién es, me decía a señas. Otro me decía. Yo les decía. Mi madre nos miraba a los 5 y nos decía, espérense. No, mi madre era especial. Imagínense nosotros no sabiendo nada de la iglesia. Siempre invitaba a las señoras del sector de la parroquia, ahí donde vivimos nosotros, a que fueran a hacer un santo rosario. Y mi madre nos decía, antes que se vayan a ir a poner bolos, vamos a hacer el rosario. Mamá, ya sabe que nosotros hemos trabajado toda esta semana, acabamos de venir de gira, andamos cansados. Lo único que queremos es irnos a la playa a pasarla bien. Sí, pero antes que se vayan, vamos a rezar el rosario. Si no, nadie sale de aquí. Está bien, mamá, está bien. Llegaban unas señoras tan especiales a rezar el rosario, que ellas decían, como son 5 hermanos, un misterio cada uno. Y uno de los de aquí, en vez de rezar el Padre Nuestro, rezaba el Ave María y empezaba la risa. Y la otra que estaba ahí dirigiendo la oración le decía a la otra, son demonios, son demonios. Mira, hermano, para no cansarte, en esa hora santa donde estábamos no entendimos nadita. Nos llegamos a burlar, nos llegamos a reír. Pero cuando llegamos a casa, mi padre seguía muriéndose y estaba tirado en el sillón grande de la sala y él estaba llorando. Y fuimos tan cínicos de decirle al Señor, Señor, dijeron aquellos hermanos que si íbamos a esa hora santa, mi padre se iba a sanar. ¿Y qué pasó? ¿Y qué iba a pasar? Si uno cuando no entiende las cosas de Dios no va a pasar nada. Para no cansarte, siguiente jueves nos volvieron a invitar. Tuvimos una pequeña discusión con los hermanos porque que no queríamos ir. Y los hermanos, vengan, que Dios tiene un proyecto de vida para ustedes. Bueno, decidimos ir. Llegamos a esa parroquia nuevamente, pero cuando íbamos a entrar yo empecé a hablar con Dios. Y yo me recuerdo que le dije estas palabras, Señor,
Yo he visto en esas personas que tiemblan, que caen, que gritan. Y si ahora en mi cuerpo no sucede eso, yo no voy a creer que tú estás en ese pedazo de pan. Yo no voy a creer nunca, Señor, que tú habitas en la Santa Eucaristía. En aquel tiempo yo le decía, como dice cualquier persona de otra iglesia, en esa galleta. Qué ofensa más grande. Pero mira, hermano, entramos a la adoración nuevamente. Y de repente el ministerio que cantaba esa hora santa empezó a cantar una alabanza que empezó a tocar mi corazón. Pero no crean que yo, yo empecé a sentir como una electricidad y me pegaba en el cuerpo. Yo decía, ¿y esto qué es? Y la alabanza era aquella que dice: Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol. Cuando mis rodillas se doblaron y mi garganta se hizo un nudo, cuando escuché a aquel que cantaba y decía: tan cierto que cuando le hablo, Él me puede oír. Yo decía, y yo lloraba, y yo decía: a mí, Jesús me va a oír a mí, a mis hermanos, pecadores, malcriados, vulgares, viciosos, alcohólicos. A estos pecadores sucios va a oír el Señor. Y aquel seguía diciendo: tan cierto que cuando le hablo, Él me puede oír. Caí arrodillado. Ya no pude soportar más. La banca de la iglesia me quedaba atrás. Una fuerza sobrenatural empieza a empujar mi frente. Me empieza a tirar a la banca. Cuando me tira a la banca, yo empiezo a llorar. Pero cuando empiezo a llorar, viene el maligno y me empieza a meter un pensamiento. Muchos pueden decir: ¿qué hace el diablo en una hora santa? ¿Qué hace el diablo en la misa? Es en los lugares que más está. Cuando el padre está consagrando y los jóvenes están texteando, ese es el diablo. Cuando la gente está llorando en la hora santa y otro se está tocando con el otro y dice: mira qué feo llora, ese es el diablo. Cuando están criticando en una misa, en una hora santa, ese es el diablo. No quiero decir que aquí son así, porque yo tengo un par de meses de estar aquí y se vive con devoción y se vive con amor, pero en otros lugares sí existe. Amén. Mira, yo le dije al Señor en ese momento que el diablo me metió un pensamiento y me decía: hipócrita, levántate, si sos vicioso, sos ridículo. En esa cosa dorada que está ahí no hay nadie, me decía. No seas fanático, no seas loco, estás llorando de sentimiento. Y le dije al Señor: Señor Jesús, tú me disculpas, pero yo me voy a levantar ahora, porque no quiero pasar ridículos aquí. La gente me está viendo. Mira, hermano, yo hice una fuerza enorme para poderme enderezar, pero cuando yo me enderecé, se viene la fuerza sobrenatural, me empuja, caigo a la banca nuevamente y se me viene un pensamiento a la mente. No cabe duda que era Dios y me decía: yo soy el Señor tu Dios y yo decido cuándo y a qué horas te vas a levantar de ese lugar. Amén. ¿Y sabes qué le dije yo al Señor? Está bueno, Señor, está bueno. Y para donde yo había caído como una especie de descanso, no me podía mover, pero mis ojos estaban abiertos. El Señor me iba a mostrar milagros en personas que yo jamás hubiese creído. Veo a mi lado derecho, tiro la mirada allá, estaban mis hermanos menores tomados de las manos y ellos saltaban y se besaban la mejilla y se abrazaban y se pedían perdón en el nombre de Jesús. Mis hermanos mayores, cuando yo miro al otro lado, ellos, el sacerdote de esa parroquia estaba con el Santísimo Sacramento en el altar y mis hermanos estaban postrados y temblaban y lloraban. Y mi madre nos miraba a los 5 y ella lloraba de felicidad, decía: gloria a Dios. Amén. Mira, hermano, ese día nosotros conocimos a Jesús. Ese día Dios entró en nuestro corazón. Pero viene la parte más dura de este testimonio. Muchos se están preguntando: ¿pero qué pasó con el Señor y el brujo? ¿Qué pasó? Me recuerdo que mi padre iba 2 o 3 veces por semana a ese lugar.
Entonces aquel hechicero le había dicho que la última vez que él llegara ahí, iba a acabar todo su sufrimiento, todo su dolor en su cuerpo, su ardor, esa pelota que andaba en su estómago iba a desaparecer. Y le dijo: vas a ganar tu peso normal, vas a recobrar el apetito, te vas, toda la depresión se va a ir, todo. Mi padre vuelve a tener una esperanza. Entonces, cuando mi padre llega por última vez a ese centro de brujería, mi padre entra y le dice a aquel brujo, a aquel hechicero: Elizardo, te tengo malas noticias. Mi padre preguntó: ¿qué pasó? El hechicero responde: acabo de invocar al amigo. Para los que no saben, todos los brujos del mundo le dicen amigo al mero Satanás. Mi padre preguntó: ¿qué ha dicho él? Dice el hechicero: el amigo ha dicho que el trabajo que te han hecho a ti en tu cuerpo está pagado y consumado, o sea, no hay vuelta atrás, y que te vas a morir a mediados de este mes. Estoy hablando de octubre del 2009. Mi padre empieza muy afligido a decirle a aquel hechicero: pero no podríamos hacer algo. Como el diablo es tan astuto, viene el hechicero y responde: sí podemos hacer algo, creo que lo vamos a poder lograr. Ve ahora mismo a tu casa, tráeme a tus 5 hijos y a tu esposa. Cuando estén en este lugar, vamos a volver a invocar al amigo, y lo que vamos a proponerle es esto: esas 6 almas a él, a cambio de que tú puedas recobrar tu vida. Mi padre sintió miedo, escalofríos, y dijo: no, con mi familia no se metan, ellos no tienen nada que ver en esto. Aquel hechicero se enfada y le dice: entonces vete de este lugar, te vas a morir el 15 de octubre. Y si después del 15 de octubre te pones enfrente de mí y me dices: estoy vivo, te voy a creer, de lo contrario te vas a morir. Y le dice unas palabras tan dolorosas a mi padre: mírate tu cuerpo, mírate, casi estás muerto. Me recuerdo que mi padre llegó llorando a la casa, levantó a toda su familia y él empezó a llorar. Qué doloroso cuando un hijo también se ha portado muy mal con un padre. Y es el padre que muchas veces tiene que pedir perdón. Mi padre empezó a pedirnos perdón y lloraba. Pero cuando él empezó a llorar fuertemente, nosotros dijimos: papá, ya no siga llorando, porque hace unos días nosotros conocimos a un verdadero amigo que le va a salvar su vida. Mi padre abría sus ojos como preguntando: ¿quién? Nosotros le decimos: papá, ese amigo se llama Jesús de Nazaret y ya es nuestro amigo, ya lo conocimos y él lo va a salvar. Gloria a Dios. Mi padre cayó arrodillado y dijo: oren por mí. Faltaban 14 días para el 15 de octubre y que pasara lo que el hechicero había dicho. Todos los días a las 8 de la noche hacíamos un santo rosario, 3 de la tarde una coronilla, 3 de la mañana nos levantábamos toda la familia a oraciones de 1 hora, hora y media. Todos los días a misa, a las horas santas que nos invitaban, ahí íbamos. Pero ¿sabes qué? Mi padre se nos seguía muriendo. Para no cansarte, llegó el 15 de octubre, mi padre no murió, pero tampoco alivió. Qué terrible es entrar en una confusión y decirle al Señor en ese momento: hemos estado orando fuertemente todos los días para que mi padre este día se sane, y está peor. Y aquel que no está bien cimentado en su fe puede tambalear, incluso puede llegar a pensar: Dios no existe, como muchas veces lo hacemos en nuestra cama, en esa oscuridad, cuando decimos: Señor, a lo mejor tú no estás conmigo, me pasan tantas cosas a mí que yo no creo que tú te fijes en mi vida. Pero cuando tú estás diciendo esas palabras, es cuando Jesús está más cerca de ti, cuando Jesús te está abrazando. Porque nosotros decíamos: Señor, ¿dónde estás? Pero Él estaba en nuestra familia allá. Mira, hermano, pasó el 15 de octubre, 16 de octubre, 17 de octubre, día sábado, 7 de la mañana. Mi padre gritó de dolor. Nosotros entramos corriendo a esa habitación. Mi madre ya tomaba su mano. Mi padre ya hablaba muy suave y mi madre lloraba. Mi padre decía estas palabras: viejita, anda al teléfono, llámale al sacerdote, decirle que se apure porque me voy a morir. Mi madre lloraba y salió. Entramos nosotros, sus hijos, empezamos a orar por mi padre. Llevábamos como 15 minutos de una verdadera oración de victoria, cuando mi padre empezó a cerrar sus ojos. Dejó de respirar. Gritábamos la oración en su oído para que él reaccionara y mi padre no reaccionaba.
Tocábamos sus muñecas, ya no habían signos vitales. Literalmente mi padre había muerto. Se viene el llanto. Y le decíamos al Señor, esta es la gracia de ser cristiano. Hoy que te hemos conocido, tú te vas a llevar a nuestro papá. A eso se viene uno a la iglesia, a llorar. Y estábamos en eso cuando en esa habitación hay un aire acondicionado que te congela hasta los dientes. Y nosotros estábamos sudando. Nosotros no dejábamos de sudar. Había un calor ahí. Y de repente había una fuerza sobrenatural que no cabe duda que era el Espíritu Santo que empujaba a una nueva oración. Y nos decía, aunque vean a su padre sin vida, Dios es capaz de revivir muertos. Sigan orando, hermano. Empezamos a orar otra vez con fuerza. Me recuerdo que como 45 minutos de oración llevábamos cuando empezamos a prometer algunas cosas. Pero el Señor no respondía. ¿Sabes por qué? Porque el Señor lo quería todo de nosotros. Nosotros teníamos tanto pecado que el Señor no le bastaba que le entregáramos 3 pecaditos. Él los quería todos, toditos. Seguimos orando. Como a la hora de oración uno de mis hermanos dijo, Señor, si tú levantas a mi padre de esta cama, que se acabe el grupo alto mando. La oración se cayó. Y unos decíamos en nuestra mente, no prometas por nosotros. Tranquilo. Mira, hermano, ahora yo con toda confianza cuando vamos a otros lugares, aunque nosotros andamos por muchos países, para la gloria de Dios, somos el grupo que representa a El Salvador católico en muchos países. Y cuando andamos allá, andamos libres. Porque cuando nosotros andábamos en aquel grupo nos escondíamos, nos andaban en buses privados, todo. Porque la gente sabía que teníamos mucho dinero. Entonces cuando aquel prometía dejar el grupo, nosotros pensamos en el dinero, en los amigos de la alta sociedad, en las novias que teníamos, lógicamente, en los vicios, en los placeres. Y decíamos, ¿y si entregamos esto, de qué vamos a vivir? Porque esta familia se preparó desde pequeño en la música profesionalmente, para vivir de la música. Y cualquiera que nos preguntaba, ¿se puede vivir de la música? Mira cómo vivimos. Sí se puede. Y cuando nosotros, aquel decía, lo dejamos el grupo alto mando, pero si revives a mi padre, tuvimos miedo. Pero de repente el sentimiento de familias nos envuelve y miramos a mi padre ahí. Y empezamos a decirle en ese momento, ok, Señor, está bien, vamos a dejar el grupo, pero levántalo ahora. ¿Y sabes qué pasó? Nada. Y es que el Señor no quiere nuestro dinero, no quiere nuestros bienes, nuestra empresa, no. ¿Sabe lo que Dios quiere, hermano? Un corazón que sea humilde, se humille, que ame y perdone. Sencillo. ¿Buscas el cielo? ¿Quieres añadiduras? Primero el cielo. Ama, perdona, humíllate, sé humilde. Es lo que el Señor quiere. Por eso el Señor no nos respondía a nosotros. Había pasado casi hora y media de oración cuando nosotros ya no pudimos seguir orando. Llorábamos más que orar. Y en ese momento que llorábamos, le decimos al Señor, Señor, ya no podemos continuar. Pero antes de abandonar esta oración, vamos a hacer un pacto contigo. Y el pacto se trata de que si tú levantas a mi padre de esta cama, primero nos olvidamos de toda la fama que tenemos. Segundo, vamos a dejar hasta el último centavo que nos ha dado este grupo. Se va todo el dinero. Regalamos instrumentos, equipo, todo. Vamos a dejar los vicios. Las mujeres, los que tenemos novia y las queremos, nos casamos por la iglesia católica lo más pronto y tenemos nuestros hijos. Vamos a desarmar el grupo alto mando y vamos a hacer un ministerio de alabanza católico para darte la gloria y la honra a ti. Cuando nosotros hacíamos ese pacto con nuestro Señor Jesús, para la gloria de Dios, mi padre respiró y abrió sus ojos. Gloria a Dios. Y sanó. Inmediatamente su pelota aquella desapareció. Mi padre era otra persona. Y sabes, por eso está la locura de este ministerio. Desde el primer día que conocimos a Cristo en la Santa Eucaristía, creímos de verdad que éramos católicos. Porque hay muchos católicos de palabra que dicen, cuando era católico yo era marihuanero, era drogadicto, vicioso, yo le pegaba a mi mujer, yo tenía 3 hogares, ahora me fui a otra iglesia, levanté mi mano y dije sí, acepto al Señor y ahora soy bendecido. ¡Mentira!
Nunca fue un católico de verdad, nunca. Hay unos que ni siquiera hicieron la primera comunión, ni siquiera el sacramento del matrimonio. ¿Cómo pudieron decir que fueron católicos? Pero yo no digo recházalos. Lo que te digo, ora por ellos para que vuelvan a nuestra iglesia. Conclusión: Dios quiso tocarnos por la Santa Eucaristía. Cuando estamos en la hora santa con el Padre allá adentro y el Espíritu Santo nos indica una oración, yo creo que el Señor lo puede hacer, porque vi a mi Padre volver de la muerte, porque he visto paralíticos levantarse, porque he visto personas curarse de cáncer en las horas santas. No abandonemos al Señor. Creamos en la locura de que Dios es fiel y Dios puede hacerlo. Lucas 1:37, para Dios no hay nada imposible. Amén. Así que por eso ahora ya no es alto mando, es alto mando es el Señor. Amén. Te digo algo, se puede vivir de la providencia de Jesús. Se puede vivir totalmente, porque nosotros después de tener lujos y todo, de tener ahí en la cuadra donde vivíamos muchos carros parqueados, la gente pensaba hasta que éramos narcotraficantes. Y después nos tuvimos que subir a un bus y la gente nos miraba colgadito y decía: ay, van los de alto mando. Y nosotros agachábamos la cara y decíamos: todo sea por ti, Señor. Llegó un momento de estar en la casa llorando en la sala toda la familia, de mandar a los pequeñitos donde los otros familiares a que comieran, porque ahí no había comida. Le dijimos al Señor: qué difícil es esta vida. Me recuerdo que ese día que aguantábamos hambre, llegó un hermano de la iglesia de San Vicente con esposa. Teníamos ya más de medio día de no comer nada. Ese hermano llegó con un pickup lleno de comprados del súper y empezó a meter comida a la refri. Y cuando aquel metía la comida a la refri, el Señor nos confirmaba: yo estoy con ustedes. Amén. Y por eso, hermanos, no podemos desconfiar de la providencia del Señor. Ahora miren, nos pasamos, estamos súper gorditos. Pero así es. Así que dale un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesús.